Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a mi sencillo canal Iñaki Conciencia Misterio. Otra vez os invito a estar en mi casa y esta vez os voy a hablar de algo que es inédito porque no sé si habéis llegado a oír hablar de la relación de las psicofonías con los sueños. Realmente esto ya forma parte de las culturas antiguas, como vamos a ver luego en un reportaje posterior, como os tengo acostumbrados, sobre la consideración de himnos y tanatos como las dos caras de una misma cosa. En virtud de todo esto, y por qué os hablo de esto, viene a colación de una experiencia reciente, de una experiencia interactiva de radio, que conduce el programa El Último Peldaño, mi amigo Joaquín Abenza en Onda Regional de Murcia. Es una experiencia interactiva, se llama La Noche de las Psicofonías, en la que participan diferentes grupos diseminados por toda la geografía española, incluso desde el extranjero, y que surgió esta experiencia que sincroniza determinados grupos que a una hora concreta se ponen a grabar y sacan sus grabadoras en diferentes espacios y lugares. Y todo esto surge hace 14 años a colación de un artículo que publiqué llamado Teoría de Campos y Sincronicidad. A Joaquín le gustó mucho y iniciamos esta experiencia sobre la base de algo que contaba en ese artículo, que era lo que los experimentadores TFI ya hacían, lo que se llamaba en inglés experiencia cruzada, es la traducción al español. Raudive y otras personas como Jurgenson, sobre todo Jurgenson, lo que hacían era a partir de un accidente aéreo que hubo, él con otros amigos suyos experimentadores grababan diferentes escenarios y juntaban o ensamblaban esos mensajes y cobraban sentido, curiosamente. Entonces se me ocurrió en ese campo 1, en esa intención que puede operar de manera no local en ese campo de conciencia, ver qué sucedía si nos reuníamos diferentes investigadores y grabábamos todos al mismo tiempo. Bueno, es una experiencia, lleva 14 años. Lo curioso de esa experiencia es que yo 4 días antes tuve un sueño donde soñaba con Joaquín, soñaba con su mujer, con María José, y soñaba con la experiencia de esa noche de psicofonías. En ella yo vi a Joaquín andar sobre un lago y el mensaje, que era como un sueño lúcido, se me quedó, era que durante el transcurso de la experiencia de la noche de psicofonías íbamos a recibir un mensaje relacionado claramente con el agua. Durante la noche, Joaquín, él va contactando conmigo y con otros colaboradores y le digo, siento la necesidad de decirle, mira Joaquín, no sé a qué, o sea, no viene a colación, no viene a cuento, pero sí te tengo que referir que hace 4 días tuve un sueño con la noche de hoy y que vamos a recibir un mensaje que tiene que ver con el agua. Ellos habían improvisado una técnica novedosa en la obtención de psicofonías en el propio estudio de la radio y se recoge un mensaje. Ese mensaje es hola Sala, que inmediatamente los colaboradores de Joaquín lo relacionan con Sala, caminando sobre un lago, sobre las aguas, y se cumple ese sueño predictivo. Luego, si veis al final el reportaje, vais a ver que no es tan disparatado esa relación de sueños bueno, esa transgresión del tiempo a través de los sueños, que suspenden el yo, suspenden una serie de parámetros en los que nos vivimos en estado de vigilia. Eso lo veréis. Eh, sí quiero deciros dos cosas del sueño, ya hablaremos en el reportaje, y quiero matizarlas muy bien. Normalmente está claro que cuando tú quieres no siempre obtienes psicofonías. Yo esa noche era tarde, estuve en casa intentando grabar, esa noche no tuve psicofonías, pero sí en días posteriores me acerco instintivamente también, ¿no?, a una iglesia que en un pueblo cercano aquí, a Toledo, que es Oliar del Rey. Sé que es una iglesia que está en soledad, me voy a llevar la grabadora y en un momento dado, que estoy sacando fotografía, viene un señor mayor, muy amable, creo que es el cuidador del lugar, y me empieza pues a dar una serie de claves sobre la iglesia de Oliar del Rey.
Me explica cómo un cuadro que es idéntico o gemelo a la Virgen de Guadalupe original, en sus ojos se ven los 14 testigos de digamos, de la aparición, como en el manto de la Virgen esas 42 estrellas pertenece a la constelación de Orión, que es la que estaba rigiendo en el día de la aparición. O sea, cosa muy interesante. Detrás del altar me señala un cuadro que tiene que ver las luces, juegos de luces y sombras con la profecía de Isaías, me pareció muy interesante, cómo los arcos son distintos apelando a la universalidad de la Iglesia, cómo la iglesia tallada de un Cristo muy venerado es desproporcionada a la cabeza en relación al cuerpo porque tiene que ver también con un mensaje subliminal, eh, todo muy interesante. Pero para no alargarme en el reportaje, sí que es curioso cómo otra vez me sucede un hecho insólito que ya lo tengo muy normalizado. Y es que en ese momento aparece el sacerdote. Yo no conocía ni al Señor, ni mucho menos al sacerdote, ni ellos a mí. Bueno, pues lo vais a ver, vais a oír, cómo en un momento dado, nada más darle yo los buenos días y cruzarse al sacerdote, una voz claramente me llama José Ignacio. Pero es que ni se enmascara detrás de un ruido parásito, ni está saturada, ni es una voz gangosa, ni robotizada, ni mecanizada, es a la altura de una voz normal. Pero figuraros que esa voz tan normal yo no la achaco a lo trascendente. Siempre he dicho que el fenómeno de las psicofonías es un fenómeno complejísimo donde se pueden estar dando simultáneamente todas las tiempo. Lo tengo clarísimo. Y esto para mí que tiene que ver con esa dimensión psíquica que también de alguna manera interactúa en los sueños, con esa dimensión de la reversibilidad del tiempo. O sea, parámetros que hoy la física más avanzada te podrían llegar a explicar. Complejo, pero podría tener explicación. No creo que venga de los fallecidos, pero sí obstante, cuando el sacerdote se cruza conmigo, me llaman José Ignacio. Como un saludo que no verbaliza el sacerdote, no conoce mi nombre, que yo, obviamente, él no puede conocer mi nombre. Puede ser que mi inconsciente o una personalidad secundaria mía le esté dando una información a otros niveles que desconocemos a ese sacerdote, no lo sé. Si dejáis comentarios que me gustaría, me ayudaría a elaborar posibles hipótesis. Eso por un lado. Pero por otro lado tengo aquí una camarita que me va a venir muy bien, una DJI Pocket 2. Me informé, entonces mis medios son los que son, pero con esta grabadora cámara, que me va a servir para, es muy portable, muy versátil, incluso para grabar en 4K, etcétera, etcétera. Y bueno, pues haciendo la primera prueba en mi casa, también lo vais a oír, en un momento dado, nada más abrir, cuesta, si no tienes experiencia, localizar esa voz. Mi hija vino al momento conmigo y le hizo oír la voz y hasta que no la acoté bien y se escucha perfectamente. Es decir, un oído no acostumbrado no va a localizar el espacio-tiempo en el que se ha incluido esa voz. Bueno, pues aquí, en mi casa, en este escenario del cual os hablo, del que, bueno, cuando estoy probando la grabadora, una voz dice, acércate a la grabadora, a la cámara con la cual estoy grabando ahora. Es así este fenómeno. Sí, de misterioso, desconcertante, cuando no lo buscamos, aparece a veces. Y cuando lo buscamos, no aparece. Bueno, vamos a intentar, os voy a hacer partícipes, seguirme un poquito de lo que es esta. Vamos a intentar, ¿de acuerdo? Voy a quitar el sonido del micrófono, otra novedad, para ver si recoge mejor el sonido ambiente, ¿de acuerdo? El sonido. Bueno, como vais a oír, os voy a poner todo el contexto de la grabación. En un momento dado vais a oír interior de la iglesia, iglesia de Elías del Rey. Estoy hablando con este hombre mayor y cuando aparece el sacerdote, digo buenos días, se oye una especie de conversación en estado latente, pero el José Ignacio es clarísimo. Vamos a escucharlo.
un guía improvisado que me está José Ignacio. ¿Lo habéis oído ahí? José Ignacio. Y muy posiblemente, figuraros que me suena hasta mi propia voz. José Ignacio. No me estaba presentando, no les di mi nombre, simplemente buenos días, el hombre me contesta. Por eso digo que puede ser una manifestación inconsciente de mi propio subconsciente. Valga la redundancia. Y mira, nos vamos a ir otra vez. José Ignacio. José Ignacio. José Ignacio. Buenos días. Un guía improvisado que me está José Ignacio. Buenos días. José Ignacio. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, José Ignacio. Algo se incluye en un contexto que no tiene explicación. Os voy a poner ahora otro ejemplo a los que hemos aludido antes. Estaba grabando con la cámara. A ver, ¿dónde lo tenemos? Vamos a ello. Bueno, pues ahora estoy en alta calidad. Figuraros, ¿eh? Bueno, pues ahora estoy en alta calidad. Estoy probando la cámara, sus distintas calidades. Voy a cortaros donde pone una voz que no debería estar ahí, que dice acércate. Alta calidad, en alta calidad, alta calidad, alta calidad, en alta calidad, alta calidad. No sé si se va a recoger. Voy un poquito a acercar más. Vamos a ver, acércate. Bueno, pues ahora estoy en alta calidad, bueno, pues ahora estoy en alta calidad, no sé si habéis podido de alguna manera encontrar u oír la voz acércate. Bueno, pues este es el fenómeno y sí me gustaría, bueno, es curioso, ¿no? Tanto un sueño cumplido, predictivo, una voz que aparece aquí en mi casa probando un aparato que no debería aparecer. Me gustaría oír vuestros comentarios y darme las impresiones de qué os ha parecido, si esta vez también, ¿no? Lo que es el continente de este contenido, es decir, si ahora se escucha mejor, si ahora os gusta más la calidad de la imagen. Os agradecería mucho que siguierais suscritos porque me anima incluso ahora que empiezo a tener unos mejores medios, no solamente creo que buenos contenidos y contenidos tan inéditos y sorprendentes como estos que intento participaros. Pues dentro de poco ya sabéis que tengo la experiencia con mi amiga medium Ángela Gilderi en 3 escenarios de Toledo y ese será mi siguiente reportaje, siempre y cuando estéis ahí apoyándome y dándome a entender que en fin, que mis contenidos gustan. Muchas gracias, José Ignacio Carmona, Iñaki Conciencia Misterio. Agradezco muchísimo vuestras aportaciones, suscripciones y comentarios. Gracias. A diferencia de las modificaciones de estado de conciencia a través de técnicas y disciplinas esotéricas, todo el mundo soñamos. Los sueños, en principio, no se aprenden. Sin embargo, el psicólogo Charter señaló que hay diferentes estados o naturalezas de sueño, y que estos tienen que ver con la creación del inconsciente, que es homóloga a los grandes mitos. Sueños y muerte son gemelos, así se consideraba en las culturas antiguas. Cuando Hermes conduce las almas de los muertos al otro mundo, pasa por los demios o neirón, la aldea de los sueños. Para los griegos anteriores a Homero, el cosmos estaba organizado como en círculos concéntricos realizados con franjas temporales y espaciales. Homero divide los sueños en 2 grupos que llegan
a través de las puertas del marfil y los que llegan a través de la puerta del cuerno, siendo su naturaleza o falsa o verdadera. Hipócrates formuló la teoría del que el sueño tiene un valor diagnóstico basándose en sus propios sueños. En Egipto se creía que el Ba, o doble espiritual, abandonaba el cuerpo físico durante el sueño y con la muerte. El sueño es una gran enigma, el gran enigma que tiene que ver con otro gran enigma que es el inconsciente, que es la conciencia. Diferentes colores, diferentes matices, van rápido, imágenes en movimiento, imágenes lentas, imágenes arquetípicas. Platón manejaba la teoría de que los espíritus dispersos por las regiones etéreas vienen de alguna manera a descansar cerca de nosotros para imprimir en nuestras almas ideas liberadas de los sentidos. Es posible que Artemidoro fuera el primer griego que estudió los sueños en una obra basada en más de 3.000 sueños. Los 5 libros de Artemidoro son un modelo analítico valorado por Sigmund Freud. Para los judíos, Yahvé hablaba a los profetas a través de los sueños. Y también encontramos cómo el culto a Esculapio o Asclepio fue un culto de incubación, esto es, se realizaba en un lugar propiciatorio. En el siglo II había más de 300 templos en Grecia y Roma dedicados a curar mediante la intervención de un sanador arquetípico que se aparecía en sueños a los peregrinos en aquellos santuarios. Se ha hablado mucho de la telepatía onírica, cuando una persona que sueña recibe información acerca de algo que sucede en otro lugar o en el futuro. Una técnica practicada, entre otros, por los sufíes, los místicos del Islam. Existen experimentos controlados efectuados por el doctor Monwald Hullman y Stanley Krinder en el Hospital Maimonides Laboratory de Nueva York. En él, de alguna manera, se contactaba a individuos y se les registraba a través de electroencefalogramas sus ondas cerebrales y movimientos electrooculográficos que registran movimientos oculares rápidos en la fase REM. Parece ser que sí se evidenció una cierta transferencia, aunque estos experimentos fueron posteriormente replicados y cuestionados. Dean sugiere que los sueños premonitorios tenían lugar al cabo de pocos días. Parece ser que la escalera en el sueño de Jacob instruye en un tiempo que no existe, en un periodo de transición entre distintos niveles de realidad. Mientras se sueña, las barreras del ego se desdibujan. Así, el dios Bes, dios egipcio de los caminos, era invocado por su protección frente a los poderes desconocidos que sobrevienen durante el sueño. William Blake, pintor, poeta y visionario, pintó al hombre que enseñó al señor Blake a pintar en sueños, un amigo en la eternidad cuya misión era abrir los mundos eternos. Como hemos visto, ictos y tanatos, himno y tanatos son gemelos. Esta idea se expresa en Egipto en la palabra que designa los sueños, que se deriva del verbo despertar. Los egipcios entendían a los sueños como un ensayo para la muerte. Los Vedas, siglo XV y X a.C., conceden a los sueños una importancia vital. También en el Talmud hay 217 referencias a los sueños. En la Biblia hay 60 menciones, 17 sueños.
tienen lugar en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo. En la Roma antigua, cualquier persona tenía derecho a someter al Senado un sueño que considerase importante para el destino de la patria. La hija de un senador romano consiguió así la financiación para un templo dedicado a Minerva, que se le había aparecido en sueños. San Bruno, creador de la Orden de los Cartujos, así como San Francisco de Asís, conferían muchísima importancia a los sueños. Un señor anónimo estableció un diálogo con un muerto llamado George Barbarin, una cierta celebridad de su época, que murió en un incendio. Este le dio detalles y le dijo que le llamaran o que le iban a llamar mediante una llamada telefónica, y efectivamente, pasado un tiempo, la hija de Barbarin, que había contactado también a través de sueños con su propio padre, recibió un número desconocido y cuando se decidió a llamar, resulta que este señor anónimo y la hija de Barbarin rápido contactaron a través de esa información desvelada por el propio George Barbarin, y este señor anónimo le contó los detalles de aquel incendio en el que falleció Barbarin, dejando perpleja a su propia hija. La periodista judío-alemana Charlotte Verrat, en 1933 a 1938, un año antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a recolectar los sueños de la gente más dispar de Alemania. Durante esos 7 años, Verrat logró reunir más de 300 relatos oníricos, puntualizando que ninguno de estos sueños había sido causado por depresiones personales, ni conflictos familiares, ni problemas sexuales o conyugales. Todos ellos tenían algo inequívoco, una seña distintiva común: la herida psicológica que dejaba en los soñantes el clima social de la Alemania del Tercer Reich. Charlotte denominó a estas pesadillas sueños políticos, y entre ellos, por ejemplo, una ama de casa, mucho antes de empezar la persecución de los judíos, esta ama de casa de mediana edad tuvo el siguiente sueño: su cocina había sido ocupada por un agente de la Gestapo que se paseaba con rudeza de un lado a otro y presionándolo a todo, y al final se provocaba el horror de toda la familia. Es obvio que se estaba anticipando una realidad muy generalizada que se produciría poco después. En la antigua Unión Soviética, cuya costumbre era internar en hospitales psiquiátricos a todos aquellos que no comulgaban con la ideología y atiborrarlos con derivados de la fenotiazina para neutralizar su actividad onírica, tras haber averiguado que todos aquellos que tomaban estos fármacos para dejar de soñar se adaptaban muchísimo mejor al sustrato ideológico del comunismo. Habían descubierto el papel netamente subversivo de la pesadilla como alarma interior de un conflicto no avertido por la conciencia. La huella más temprana que conservamos de esta especie de patrón onírico se encuentra registrada en una escritura cuneiforme sobre una trabilla sumeria de la época de Asurbanipal. El propio Abraham Lincoln tuvo sueños premonitorios relacionados con su muerte. Según se refiere por testigos como Ward Hill Lamno, el 11 de abril de 1865, el presidente y su esposa habían invitado a un grupo de amigos a tomar un té con pasteles en el Salón Rojo de la Casa Blanca. Envalentonado Abraham Lincoln en confianza del ambiente entre amigos, contó la naturaleza de algunos sueños que tenían que ver con el capítulo 28 del Génesis, donde se relata el sueño maravilloso que tuvo Jacob. Esto fue una especie de epifanía que Lincoln atribuyó al valor de los sueños.
Ha tomado posesión de mí, como el faltaba de banco no me dejará, decía el propio Lincoln. Él recordaba un sueño vívido, lúcido, donde tras recorrer varias estancias vacías, llegó a la sala y vio un ataúd colocado en el suelo. Dentro había un cadáver ataviado para el funeral. Lo custodiaban 2 soldados con cierta solemnidad. El difunto tenía el rostro cubierto por un sencillo pañuelo blanco. Lincoln, en ese sueño, preguntó quién había muerto. El soldado que tenía enfrente contestó con voz grave: el presidente. Lo han asesinado. Entonces Lincoln despertó y ya no pudo volver a dormirse. Curiosamente, un año antes, en Pensilvania, el dueño de una posada encontró escritas las palabras: sobre un cristal, Abraham Lincoln abandonó esta vida el 1 de agosto de 1864. El cuarto había sido ocupado por un actorcillo de ciento de nombre llamado John Wilkes Booth. En cuanto a la música, Händel escuchó por primera vez en un sueño los últimos movimientos de su célebre oratorio El Mesías. Tartini recibió las notas de su más famosa partitura de violín, la Sonata del Diablo, en las mismas circunstancias, así como la idea central del concierto para piano número 1 también le vino a Johann Brahms mientras estaba soñando. Cuando hemos hecho referencia a lugares propicios y santuarios para soñar, hay que retrotraerse a la época más antigua, cuando el dios del sueño se llamaba Mamu y tenía un templo erigido en su honor en Balawat, al que acudían los fieles a dormir en su temenos para obtener de la divinidad un sueño propicio. La acción simbólica de construir una pequeña casa-templo en honor del dios del sueño, trazar un gran círculo mágico de color blanco en el sueño en señal de protección y acostarse allí para guardar la llegada de un sueño específico, debía ser interpretado de un modo correcto. Esta clase de rituales oníricos también existió en Egipto. Eran sueños llamados de incubación muy anteriores a la época tolemaica. Los primeros indicios que tenemos de estas prácticas en la civilización griega se refieren al legendario Epimínides, siglo VI a.C., nacido en Knossos, y de él se cuenta que era un gran ayunador y experto en viajes astrales. Su único alimento era un preparado vegetal que almacenaba en una pecina de buey. Al morir se descubrió que todo el cuerpo tatuado con extraños signos geométricos, algo que se asociaba en Grecia con costumbres chamánicas practicadas por los tracios. La leyenda afirma que Epimínides durmió durante 57 años en la cueva del dios cretense de los misterios. En la época homérica, los sueños especiales eran considerados mensajes divinos, pero también epifanías curativas, ya que incubar significa dormir en el santuario. Una de las claves culturales sobre las que descansaba la medicina griega era la nooterapia. Esta práctica terapéutica se basaba completamente en métodos puramente psíquicos. Su objetivo era purificar y reformar en cuerpo y alma al paciente y restituirlo como ser completo y sano a la armonía de la naturaleza y el cosmos. A principios del siglo XX, los pacientes de una famosa clínica de Francia lograron curarse gracias a ciertos métodos de sugestión ideados por el doctor Émile Coué. Coué solía someter a sus pacientes a repetidas sesiones de autogestión inducida, que consideraba como la verdadera obra de la imaginación. Para Coué, imaginación y fe venían a ser lo mismo, pues lo uno sin lo otro no es nada y tienen efectos idénticos. Parece ser que este poder de la autogestión se ha ido evidenciando a lo largo del tiempo. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando había un alto número de bajas y escaseaba la asistencia de anestesia para las operaciones,
el doctor estadounidense Henry Beecher se vio obligado a operar a un paciente con heridas terribles sin poder administrarle morfina. Ante tal situación, una enfermera se le ocurrió inyectar a un soldado una inocua solución salina que, para sorpresa de todos, le calmó al instante. Beecher repitió varias veces el mismo ardid con resultados semejantes, y gracias a él, después de la guerra, el fenómeno fue estudiado por diferentes universidades. William Harvey, en una investigación sobre los efectos que tenían los tratamientos con ultrasonido sobre las células, eligió a 150 personas. Todos estos experimentos evidenciaron el enorme poder de la sugestión o el placebo. Volviendo al mundo de los sueños, en efecto, el onirismo no está gobernado por ninguna ley del mundo material. Se rige por una casualidad propia, autogenerativa, que proyecta sobre el espacio del psiquismo todos sus escenarios de representación. El tiempo solo existe en función del espacio. Sin espacio, sin materia ni objetos que lo ocupen, no hay tiempo, pues el tiempo cobra cuerpo y medida en la dimensión espacial del mundo, mientras que el sueño, espacio y tiempo son meros simulacros y solo existen en función de las necesidades que demandan las imágenes anímicas para expresarse. Carl Gustav Jung, en su larga experiencia médica con los sueños, a la que habría que añadir su fecunda experiencia onírica personal, determinó que los sueños son fenómenos naturales que pertenecen a la naturaleza, de la misma manera que una planta crece tras la lluvia o un árbol puede ser abatido por un rayo. El onirismo, según Jung, tiene una función compensadora e incluso sanadora. De modo que aunque las manifestaciones oníricas puedan estar llenas de sentido para nuestra vida, se originan en un espíritu que no es totalmente humano, sino más bien una bocanada de naturaleza, un espíritu de cosas bellas y generosas, pero también crueles. Un médico compañero de Jung padecía un flemón causado por una gangrena, y un antiguo paciente suyo, que no sabía nada de su enfermedad, salvo que estaba hospitalizado, tuvo un sueño en el que le vio morir víctima de las llamas. 3 semanas más tarde el sueño se hizo realidad, y el doctor no falleció consumido por el fuego, sino por el ardor de la fiebre. De modo que si a causa de un fenómeno semejante somos absorbidos por la esfera inconsciente y nos salimos de las coordenadas marcadas por la conciencia del yo, entonces el tiempo se vuelve completamente relativo y, tal como hemos visto en otros ejemplos, una secuencia onírica puede dar un salto temporal al porvenir. Durante muchos años, Jung pudo confirmar psicológicamente la existencia de un puente sutil entre el mundo externo y interno. Solo una cosa tiene mal al sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia, dice Sancho a Don Quijote, y efectivamente, los durmientes y los muertos se asemejan demasiado. Para los judíos, la imagen de la muerte también era comparable al sueño. Job 3, 13-15, Reyes 1 y 2, capítulo 10, y lo mismo sucede con los germanos cuando sus naves se hundían. Los marineros del Danubio rezaban: duermo, luego vengo a remar. La mitología clásica también confirma esta analogía visual entre el durmiente y el muerto mediante la pareja de los dioses gemelos del sueño, Hipno, y de la muerte, Tánato. Una crátera griega del siglo V a.C. del Metropolitan Museum de Nueva York muestra la escena de la Ilíada
en la que Himno y Tanato aparecen juntos transportando el cadáver de Sarpedón al Hades. Por eso se ha dicho tantas veces que el único sentido racional que tiene la muerte es la confrontación del ser con la nada. Julio Caro Baroja habló de la angustia que padecía su amigo el poeta Dámaso Alonso al haber reparado a sus 80 años que el más allá no existía y que la muerte era el fin del todo. Sin embargo, el antropólogo pensaba mucho más allá, pues si partimos del supuesto científico de que la estructura y composición de la materia es multidimensional, ¿por qué encerramos entonces la realidad psíquica en el estrecho ámbito del cerebro delimitado por las 4 dimensiones que perciben nuestros sentidos? La realidad física no es literalista. ¿Por qué ha de serlo entonces la psíquica? Se ha demostrado en varias ocasiones que la muerte cerebral de un paciente, cuando su encefalograma es plano, no es indicativa de que esa persona esté incapacitada para pensar, sentir o soñar. Esta constatación empírica, ya que no contradice las premisas básicas de la neurología, debe servirnos para pensar que hay algo más en la mente que las funciones estrictamente materiales del cerebro. Los habitantes del antiguo Egipto, como también los griegos de la época homérica, nunca tenían un sueño, lo veían. En el sur asiático también se utiliza el verbo ver en lugar de tener, como un claro indicativo de que se atribuyen a los sueños la misma procedencia externa que otorgamos a la vigilia. Para los egipcios, los sueños poseían sus propios lugares en otros mundos, y la cultura egipcia no poseía ningún verbo específico para definir el acto de soñar, solo mediante sustantivos. Los egipcios pensaban que cuando dormimos descansamos, pero cuando soñamos despertamos en otro mundo. La idea central de Egipto consiste en que el espacio físico del mundo existía inmerso dentro de un espacio metafísico. Entre los aztecas, la interpretación de los sueños y la adivinación por medio de los sueños eran prerrogativas de la clase sacerdotal, los maestros de las cosas sagradas, y entre los mayas, de los cocomi, los escuchadores, que también hacían ofrendas ante la casa de la oscuridad. Los sueños median entre niveles de realidad diferente, y el proceso de transición puede indicarse positiva o negativamente mediante imágenes de ascenso a la luz o de descenso a la oscuridad. La reconstrucción total del yo es posible merced a la afectación del terror psíquico y la muerte simbólica en el estado del sueño, y este conocimiento se ha conservado en las tradiciones chamanistas desde Groenlandia hasta Malasia. Es, pues, determinante que el lenguaje que formaliza y manifiesta las experiencias oníricas de carácter estático y místico debe aparecer siempre críptico y personal. El lenguaje actúa como mecanismo mnemotécnico para recrear o recordar sensaciones originales de una experiencia. La idea del sueño como fuente de revelación divina se ha traducido en innovaciones culturales y ha influido en los acontecimientos históricos. Como venimos viendo, un sueño de un seguidor de Mahoma, Abdullah ben Fahid, fue institucionalizado en la llamada oración, que ahora puede escucharse 5 veces al día en el mundo islámico. El primer almohadano, Bilal, aprendió a repetir las palabras reveladas Abdullah ben Fahid en un sueño: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Así pues, revelaciones divinas, conflictos latentes en el inconsciente, experiencias deformadas o alimentadas o sobreexplicadas mediante arquetipos
van revelando la naturaleza del sueño. El cuerpo mental puede ir hasta el pasado y el futuro relacionados con el soñante o con las personas que están cerca de él. Las imágenes de estos sueños suelen ser claras. Los sueños conscientes del cuerpo mental pueden ser inducidos por periodos prolongados de ayuno y aislamientos o por ritos determinados. Mediante determinadas técnicas que tienen que ver con la meditación tántrica, las personas son capaces de soñar en la cuarta esfera. El quinto cuerpo, el espiritual, atraviesa la esfera de lo individual y penetra en la esfera del tiempo. Ya estás en la eternidad, se le dice. Este es el nivel en el que se soñaron todos los grandes mitos, como el mito del diluvio o el mito de la creación. El sexto nivel del ser, del cuerpo cósmico, de este nivel surgen los sueños de la existencia pura. Así pues, para aquellos que han soñado en las dimensiones cósmicas, han creado grandes sistemas, como se evidencian en las teorías de Brahma y Maya, las teorías del uno o las teorías del infinito. Mucho más allá del individuo, más allá de las categorías del tiempo y del espacio, sobre este nivel hay un deseo de aferrarse a la existencia, un miedo a la no existencia. La materia y la mente se han hecho uno, pero no la existencia y la no existencia, no el ser y el no ser, que continúan separados. Obviamente, mediante el mundo onírico, atribuciones como la telepatía, la precognición o la profecía son la canción que la persona que sueña recibe en una información concreta acerca de algo que sucede en otro lugar o que ocurrirá en un momento futuro. Se ha dicho que la telepatía onírica fue practicada con gran precisión por algunos grupos sufíes en tiempos del Imperio Otomano. Recientemente, en los experimentos antes mencionados, controlados sobre la telepatía onírica efectuados por Monwad Ullman y Stanley Kriner, se evidenció lo que ya había apuntado Dean cuando él dijo que el problema de los sueños se resolvía mediante una regresión infinita. Esto puede ser análogo a la idea central de los Upanishads, según la cual el Atman, alma individual, y el Brahman, alma del mundo, eran esencialmente uno. Es decir, a través del verdadero conocimiento, el individuo podría alcanzar el estado de Dios. Los Senois, pueblo que habita en la jungla de la región montañosa central de Malasia, viven una vida colectiva centrada en torno a una compleja psicología de los sueños que servía para integrar la comunidad y fomentar un alto grado de lo que Jung llamaba individualización. Los Senois creían que cada persona debe tratar de dominar su propio universo espiritual soñado, recabando y recibiendo la cooperación de todos los personajes y fuerzas que forman parte de este universo. La teoría de los sueños de los Senois describe la existencia de un cuerpo espiritual que consta de un alma primaria en el corazón, Sengrin, de la que depende la vida, y 4 almas secundarias, Jerej, centrada en el hígado, que se puede proyectar en el tiempo y en el espacio, y Nun, el aliento que puede dejar el cuerpo con el habla y con la expresión, Ruai, la cabeza que puede dejar el cuerpo durante el sueño, y Kenlok, centrada en el ojo que controla el conocimiento sensorial y ordinario. Las teorías modernas que definen el sueño como una respuesta fisiológica condicionada se hallan en la base de trabajos experimentales sobre la biología de los sueños. Michel Houellebecq ha identificado los pons, el llamado puente de Baroglio, como el centro cerebral que inhibe la estimulación de los músculos mientras se sueña y, por consiguiente, impide al cuerpo moverse y exteriorizar su sueño.
Hubbard sugiere que aunque los sueños de cada persona suelen tener unos contenidos muy diferentes, los instintos que subyacen en los sueños comunes son los mismos para todos, y la función de los sueños es practicar esos instintos. Así pues, cada sociedad humana atribuye un valor diferente al sueño y su función. Cuando el mundo material se considera real en última instancia, el sueño queda reducido a fantasía o fisiología. Cuando se cree que lo no material o espiritual es de primordial importancia, el sueño es muy valorado por sí mismo. Los sistemas conceptuales que intentan integrar las percepciones interiores y las exteriores hacen hincapié en la continuidad de la plena conciencia que une la vida onírica y la vida despierta. Aunque Jung aceptaba ciertos principios básicos de la teoría de los sueños de Freud, como la condensación y el simbolismo, rechazaba de plano la teoría del disfraz. No hay ninguna razón bajo el sol que nos haga suponer que el sueño es un mecanismo ingenioso para despistarnos. Freud, recordemos, definió las 4 formas que adopta el disfraz del sueño latente con los términos condensación, desplazamiento, revisión secundaria y simbolismo, y agrupó estos 4 procesos en lo que denominó el trabajo del sueño. La condensación es el mecanismo en virtud del cual varias ideas del sueño latente se condensan en una sola imagen en el sueño manifiesto. Por ejemplo, pueden mezclarse el padre, el jefe y el analista. Mediante el desplazamiento, la emoción asociada realmente a una situación determinada puede atribuirse a otra muy distinta para distraer la atención del soñante del verdadero objeto de sus sentimientos. La revisión secundaria es la alteración inconsciente del sueño manifiesto tal como se recuerda, en un intento de darle sentido. Aunque Freud señalaba que hay innumerables sueños que satisfacen necesidades distintas de las sexuales, su interés principal se dirigía a la simbolización de los órganos y actividades sexuales. Sin embargo, Jung descubrió ciertos arquetipos que describió como los elementos estructurales luminosos de la psique, que poseen cierta autonomía y energía específica, lo que les permite atraer fuera de la mente consciente los contenidos que mejor se adaptan a ellos. Es obvio que no se trata de una cuestión de ideas heredadas, sino una disposición innata para producir imágenes paralelas o más bien estructuras psíquicas idénticas y comunes a todos los hombres, lo que más tarde se dará en llamar arquetipos del inconsciente colectivo.